Nuevamente con ustedes, queridos estudiantes, queridas estudiantes, para continuar con nuestra temática sobre los riesgos de trabajo, en esta ocasión para hablar sobre la prevención de los riesgos de trabajo. Hemos venido hablando sobre aspectos conceptuales, sobre lo que son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, su clasificación, sus efectos, sus consecuencias. Hemos visto también normativa vinculada a cada uno de estos aspectos. Ahora vamos a ver sobre la prevención. Y la prevención lo vamos a mirar desde dos ámbitos. El uno, el eminentemente jurídico, que es el que me correspondería por la especialización, por la asignatura, se trata de legislación laboral, pero también tomaremos algunas medidas o trataremos respecto a algunas medidas que tienen que ver con asuntos de orden técnico. Como les había indicado previamente, no vamos a ser expertos en esto, pero sí conocer que existen metodología, que existen procedimientos para poder establecer medidas de prevención y para poder evaluar los riesgos, que será un camino hacia la toma de decisiones en favor de la protección a las personas trabajadoras. Quiero entonces compartirles las diapositivas continuando con este esquema que nos hemos venido planteando. Tratamos entonces ahora la prevención de los riesgos de trabajo, entendiendo como prevención como un mecanismo, como medidas que se deben adoptar para evitar, para tratar de mitigar y ojalá para eliminar riesgos que puedan presentarse en el trabajo. Por tanto, se deberán tomar medidas eh, de prevención tanto para accidentes cuanto para enfermedades profesionales. Esa sería la idea general. En cuanto a la normativa, aquí una vez más, una pirámide similar a la que vimos anteriormente de la normativa en general. Esta es una normativa específica en la que vamos a encontrar no, disposiciones, normas respecto a la prevención de manera exclusiva. La Constitución de la República nos habla de manera general, no tenemos muchos elementos allí. Hay elementos de prevención en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo, que ya lo hemos tratado, este instrumento de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene un número que es el 584. En el Código del Trabajo encontramos asimismo también disposiciones que nos permitan entender cómo debe manejarse la prevención desde la obligación de los empleadores como de los trabajadores. Quizás el instrumento más detallado sobre, en general, sobre lo que es la salud y la seguridad de los trabajadores es este que fue emitido eh, mediante decreto ejecutivo 2393 ya por el año 1984, pero que tiene vigencia hasta la actualidad. También tenemos el reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, este que ya lo hemos venido conociendo, que se emitió mediante resolución del Consejo Directivo del IES, que tiene una numeración 513. Y por último, siguiendo ese orden jerárquico de las normas, en las empresas, dependiendo del número de trabajadores, debe establecerse un plan mínimo de riesgos o un reglamento interno para seguridad y salud ocupacional. Así lo vamos a hacer. Déjenme que quiero cerrar un poco esto de mi WhatsApp que está ingresando. Están ingresando mensajes y quiero que no incomode el sonido. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Esta es la normativa, digo, y comenzamos entonces con la parte de en mayor detalle, el Código del Trabajo. Y en el Código del Trabajo tenemos normativa específica, como les estoy mencionando, sobre la prevención de riesgos.
En primer lugar, hay un capítulo dedicado exclusivamente a la prevención que establece, en primer lugar, la obligación de los empleadores respecto a establecer condiciones adecuadas de trabajo que eviten la generación de peligros, ya sea para la salud, para la vida de las personas, para la integridad de las personas trabajadoras. Obligación, entonces, esencial de los trabajadores por disposición de los empleadores por disposición del Código del Trabajo. Pero los trabajadores, las personas trabajadoras no están exentas de también tener obligaciones en este ámbito. Es obligación de las personas trabajadoras acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene que están estipuladas, determinadas en los reglamentos que hayan sido expedidos tanto por las autoridades como el Ministerio del Trabajo o el IES o el Ministerio de Salud, y las que sean expedidas por el propio empleador como reglamentos internos. Recuerden ustedes que el no observar estas medidas de prevención, seguridad e higiene, como señalamos oportunamente, es una causal para visto bueno, por tanto, una causal para la terminación del contrato de trabajo. Este es un primer elemento a tenerlo presente. Existe obligación de los empleadores de generar condiciones de trabajo adecuadas para evitar peligro en el trabajo, que atente, que ponga en riesgo la salud o la vida de las personas trabajadoras. Y el segundo elemento es que también las personas trabajadoras tienen obligación de acatar las medidas de prevención, seguridad, higiene, de observar los reglamentos, de cumplir las disposiciones establecidas en los reglamentos. El incumplimiento es una causa para terminar el contrato de trabajo previo el trámite del visto bueno, que ya lo conocen ustedes, que ya hemos tratado oportunamente. Pero el Código del Trabajo tiene unos, unas disposiciones, unos mandatos que se denominan preceptos para la prevención de riesgos. Preceptos son mandatos, órdenes que deben cumplirse básicamente en las empresas, en todo tipo de empresa, por pequeño que sea, taller o fábrica, cualquier lugar de trabajo debe cumplir con estos preceptos. Son 7 establecidos por el Código del Trabajo que tienen que ver, voy a hablar de manera general, les pido a ustedes revisar esos preceptos que constan en el artículo 412 del Código del Trabajo, pero en términos generales se refieren a las condiciones de los locales de trabajo, sobre iluminación, sobre ventilación, sobre la necesidad de limpieza, sobre el control de condiciones de humedad o atmosféricas de los lugares de trabajo, el control permanente de las máquinas de trabajo que existan en las fábricas, en los talleres, para determinar el buen funcionamiento. Inclusive se debe controlar el que los servicios higiénicos cumplan las condiciones que están establecidas por el Ministerio de Salud. Hay sitios específicos y condiciones específicas de cómo deben ser utilizados. Igualmente, uno de los preceptos señala la obligación de que el IES ejerza controles tanto de la afiliación, que es un elemento central de la afiliación a la seguridad social, y también el Ministerio de Trabajo, que puede imponer multas revisando las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Es también necesario que se provean de mascarillas, de implementos de protección, de cascos, de orejeras, dependiendo el tipo de trabajo y de manera específica, también, por ejemplo, el uso de las llamadas fajas abdominales para evitar las hernias, siempre conocidas como hernias abdominales, en aquellos lugares en donde se producen
donde se realiza el trabajo con esfuerzo físico, muscular, que genera carga de pesos. Así que estos serían los preceptos, 7 preceptos que están relacionados con estos aspectos básicos que he mencionado sobre las condiciones en que deben estar los lugares de trabajo. Pero también existen otras disposiciones, a más de estos mandatos desarrolladas en en el mismo Código del Trabajo. Está, por ejemplo, la obligación que tienen de evitar el uso, por ejemplo, en los locales de fábrica, en las fábricas, en los locales en general de trabajo, este uso que se hace del tabaco, de fumar en los lugares de trabajo, que ya incluso existe una prohibición a nivel nacional que establece multas cuando se fuma en lugares públicos, con mayor razón en los lugares de trabajo, prohibición definitiva de fumar allí, porque evidentemente, más allá del peligro para la propia salud de las personas trabajadoras, existe también el peligro de que pueda ocasionarse incendios, más allá de que también hay este efecto que se suele dar de los que se denominan fumadores pasivos, que son los que más reciben los efectos de quien está fumando. Son aquellas personas que no fuman y reciben los efectos del tabaco. Hay una serie de medidas que se establecen en el Código del Trabajo sobre las condiciones de los andamios, las condiciones de las máquinas, la prohibición de limpiar máquinas cuando están en marcha, por ejemplo, el límite máximo para cargar pesos para el transporte manual. Está limitado eso, hay unas medidas, unos pesos que se establecen como límites. eh, Desarrollar métodos de trabajo en el transporte manual, eh, normas específicas para el trabajo que se realiza en los barcos de pesca, la obligación de conceder certificados médicos cuando requieren las personas que están con algún problema de salud, limpieza de lugares de trabajo, los vestidos que deben usarse para el trabajo, las cómo operar los instrumentos que son, por ejemplo, para los casos de electricidad. Y en general se establece la obligación de elaborar reglamentos de prevención de riesgo que deben ser aprobados por la Dirección Regional de Trabajo en el Ministerio de Trabajo, en donde se establecerán otras medidas, otros detalles de prevención de riesgos. Así que van a encontrar también disposiciones que hacen referencia a la atención médica y farmacéutica que debe existir en los lugares de trabajo, al menos un botiquín, dependiendo del número de trabajadores. Quien tiene en un trabajo más de 100 trabajadores, el empleador que tenga más de 100 trabajadores debe contar con un servicio médico permanente. Esta sería, digamos, uno de los aspectos más importantes a destacar. En general, reglamentos de higiene y seguridad que deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y normas que las desarrolla el Código del Trabajo. Como ven, entonces es primero el Código del Trabajo el que tiene unas normas que establece, normas generales, unos mandatos llamados preceptos y otras medidas desarrolladas en varios artículos del mismo Código del Trabajo que les he dejado señalados en aprendizaje autónomo para que puedan reforzar lo que estamos hablando este momento. Pero diría que el instrumento más destacado en materia de seguridad y salud ocupacional es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, denominado así Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que fue emitido mediante decreto ejecutivo de el año 1984, número 2393, en una presidencia cuyo
en un gobierno cuyo presidente eh, paradójicamente fue un presidente más bien vinculado al sector empresarial, quizás por protección al empleador se lo emitió, pero también fue la presión internacional, la existencia de normativa internacional que ya venía y que debía aplicarse también en el Ecuador, así como la propia acción de las personas trabajadoras. En todo caso, no debemos desmerecer por el origen del tipo de gobierno que existe, que existió. eh, Hay que destacar, es un reglamento importante, tan importante que ha permanecido vigente hasta la presente fecha. Estamos hablando ya de eh, 40 años que se ha encontrado vigente este reglamento. Es el que más elementos sobre seguridad y salud contiene. Allí vamos a encontrar una serie de aspectos sobre obligaciones de las personas trabajadoras, obligaciones de los empleadores, obligaciones de los contratistas. Vamos a revisar allí también las instituciones, el objeto que tiene este reglamento, los organismos que se han formado, las sanciones que existen al respecto. Allí van a encontrar en este reglamento. Y por ser un reglamento extenso y que no requiere del aprendizaje de cada uno de los aspectos allí mencionados, les he pedido, está también puesto en la plataforma, que revisen del artículo 1 al 18 y del 185 al 193. Básicamente esto es lo que les estoy solicitando. No hace falta más que darse una mirada general al, al reglamento porque no se trata de que se aprendan de memoria. Entonces, vamos a encontrar que en ese reglamento del artículo 1 o en el artículo 1 vamos a encontrar cuál es el propósito de este reglamento, que les he pedido que hagan una, un descubrimiento. ¿Qué es lo que propone este reglamento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca este reglamento? Luego van a encontrar aquí el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que yo les había mencionado ya en una grabación anterior, que debe estar integrado por instituciones del Estado, por eso es interinstitucional, del Estado, que están vinculadas a la seguridad, a la higiene, a la salud, al trabajo. Por tanto, forman parte de este, que es un ente coordinador de acciones de los organismos del sector público, estarán integrando el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el IES a través de sus correspondientes representantes. Este es un primer elemento a tenerlo presente. Es este organismo interinstitucional conformado por estas instituciones a través de sus delegados para coordinar las acciones de manera preventiva y en general sobre los asuntos relacionados a riesgos del trabajo. Este es un comité coordinador que tiene su sede en Quito y el Ministerio del Trabajo es el encargado de dotar del presupuesto necesario. En el reglamento van a encontrar cómo está integrado, cómo se conforma, cuáles son las funciones, la participación de cada uno de estos organismos que integran este comité. Van a encontrar en este reglamento con detalle obligaciones generales que tienen las empresas, que tienen los empleadores. Es importante que lo revisen para que sepan que a más de las obligaciones que están establecidas en el Código del Trabajo, encuentran también en este reglamento. Van a encontrar obligaciones de aquellos que intervienen como intermediarios en la relación laboral, cuando existen, por ejemplo, contratistas, las obligaciones que tienen las personas trabajadoras, un detalle que amplía lo que dice el Código del Trabajo, y también vamos a encontrar aquí el Comité de Seguridad e Higiene que debe conformarse en cada una de las empresas que cuenten con más de 15 trabajadores.
cada empresa que cuente con más de 15 trabajadores debe conformar este denominado Comité de Seguridad e Higiene. Y este comité está integrado por representantes de las personas trabajadoras y representantes de los empleadores. Esto es importante tenerlo presente porque, bueno, antes o originalmente solamente estaba integrado por los empleadores. Y ahí pueden entonces comprender lo que mencioné inicialmente respecto a la condición de este gobierno, que más bien estaba vinculado a los intereses empresariales. Solo eran los empleadores los que tenían derecho a saber cómo hay que actuar. Hoy no, este comité está integrado también por representantes de los trabajadores. Pero en aquellas empresas en las que cuenten con más de 100 trabajadores, ya no será este comité, sino se conformará una unidad de seguridad e higiene, un verdadero departamento que debe contar con la dirección de un técnico, de una persona especializada en esta área. Así que este es uno de los elementos importantes, saber que esto requiere de una especialización y así lo va comprendiendo. Todo esto que acabo de hablar lo van a encontrar desde el artículo 1 al 18. Y a partir del artículo 19 hasta el 184 van a encontrar un sinnúmero, una gran cantidad de detalles de cómo deben estar los pisos, los suelos, las alcantarillas, los servicios higiénicos, los controles eléctricos, los pasamanos, las escaleras, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar todo el detalle para todo tipo de empresa. Entonces, quienes estén directamente vinculados a esta actividad, eh, el área correspondiente vinculada a esta actividad debe conocer esos detalles que deben ser cumplidos obligatoriamente porque este reglamento es de cumplimiento obligatorio. Y a partir del 185 al 193, que también les he pedido que hagan una revisión, van a encontrar aspectos relativos a las sanciones, a las prohibiciones y a las sanciones que existen por el incumplimiento de la normativa que consta en el mismo reglamento. Así que este es un esfuerzo que les pido para darse una revisión general al reglamento, comprender que existe este, que es el instrumento en esta parte de lo más destacado y que es necesario que vayamos conociéndolo, por lo menos entendiendo de qué se trata y para qué nos puede servir. Un extracto, digamos, hago en esta diapositiva de lo que acabo de hablar, la existencia de un comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo, la existencia de un comité de seguridad e higiene de trabajo con participación paritaria de trabajadores, empleadores, que se forma o que debe constituirse en aquellas empresas que cuente con 15 o más trabajadores, pero si ya cuenta la empresa con más de 100 trabajadores, debe conformarse la unidad de seguridad e higiene del trabajo, que ya es una unidad más bien de carácter técnico. En la Universidad Central tenemos la denominada Dirección de Seguridad, perdón, Salud Ocupacional y Ambiente. Yo les pido también que para un mejor entendimiento, incluso como una actividad de orden práctico y que si les he puesto en la plataforma también que hagan esta revisión, les pido eh, darse un tiempito para ubicar a la universidad. Ustedes ingresan por Google a la página de la universidad y van a encontrar una sección en donde están las direcciones administrativas. Dentro de las direcciones administrativas está la Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Van a encontrar quiénes son las autoridades, por quién está dirigido, verifiquen si se trata de un especialista, si es una persona que conoce la temática, revisen el equipo de trabajo, la misión y visión que tiene la dirección, los objetivos que se plantea, van a corroborar que un documento esencial que existe en la sección de esta dirección, dentro de la página de la universidad,
es el reglamento de seguridad al que hacemos alusión hace un momento. Vamos a encontrar también que existe un comité paritario conformado en la universidad con participación de trabajadores, con participación del empleador, de los representantes de la universidad. Documentos sobre productos y servicios y las actividades y políticas y estrategias que han desarrollado. Hay un plan de acción para la salud integral de la comunidad universitaria. Me gustaría, yo les he puesto que ustedes creen un plan, pueden tomar una referencia también aquí, porque hay el plan de acción para la comunidad universitaria que fue concebido por varios miembros de la comunidad universitaria en un trabajo conjunto en el que intervino inclusive la Federación de Asociación de Profesores de la Universidad, la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad, con intervención de especialistas también. Este plan tiene 7 líneas de acción sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre la salud sexual reproductiva, sobre la salud mental, tan importante en este tiempo, que se le ha dado algún mejor valor, antes despreciado, diríamoslo así, sobre las enfermedades transmisibles, la salud bucal, la seguridad, salud ocupacional y garantías y derechos de las personas, así como la defensoría que existe respecto a este aspecto. Em, Ese plan ha sido preparado, pero lamentablemente no encuentro la razón por la que nos habla de las líneas generales, pero este, este plan de acción no está subido a la plataforma. Una tarea interesante sería también que ustedes pudieran acercarse a la dirección y solicitar ese plan para que puedan desarrollarlo, para que puedan conocerlo con más detalle. Algo también importante de señalar es que este plan, que tiene estas 7 líneas de acción que he mencionado, tiene 3 ejes componentes, que son la promoción de la salud y la seguridad e higiene, así como la prevención y la atención que debe darse en la universidad frente a los problemas o riesgos laborales que pueden presentarse. Allí entonces tienen un elemento más para conocer sobre la prevención de los riesgos del trabajo, inclusive dentro de nuestra universidad. Volvemos nuevamente a este reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo que ya lo hemos tratado para determinar que que fue emitido mediante resolución del Consejo Directivo del IES 513, como les he mencionado, tiene un capítulo específico, el 11º, dedicado a la prevención de riesgos. Son 5 artículos que están destinados exclusivamente a la prevención de los riesgos. Y recuerden ustedes que este reglamento es para aplicación del Seguro General de Riesgos que administra el IES. Esto no confundirlo. Vamos a encontrar entonces en este reglamento, en estos artículos, varios elementos, en estos pocos artículos, pero muy sustantivos, importantes, destacados. Van a encontrar, digo, elementos generales respecto a la prevención de los riesgos, principios que deben aplicarse en materia de riesgos para una acción preventiva, por ejemplo, los controles previos que deben realizarse, la planificación para la prevención, la necesidad de identificación de peligros, la adopción de medidas de control, asignación de tareas, detección de enfermedades, etcétera, etcétera. Existen asimismo establecidos en esta normativa parámetros técnicos para evaluar los factores de riesgo que pueden incidir en la ocurrencia de riesgos de trabajo, mecanismos de prevención de riesgos e inclusive fórmulas de aplicación. Fíjese lo técnico que es esto. Las
empresas se obliga a través de este reglamento que deben implementar acciones de carácter técnico para identificar los peligros y los factores de riesgo, para medir los factores de riesgo. Esto no es algo sencillo, se aplican métodos específicos para este propósito que ya voy a pasar a mencionar. Asimismo, hay una técnica para evaluación de los factores de riesgo, control general, integral de los riesgos, vigilancia permanente ambiental en el trabajo y sobre la salud y evaluaciones periódicas que deben realizarse de los lugares de trabajo e inclusive de las personas que están laborando. Hay un mecanismo para evaluar la prevención de riesgos, como les digo, de carácter técnico que tiene índices reactivos, eh, por ejemplo, un índice de frecuencia que establece cómo debe calcularse las lesiones para el número de personas que trabajan y por tanto para obtener el número de accidentes y enfermedades ocupacionales, el índice de la gravedad para calcular, por ejemplo, los días que se pierden por la incapacidad de las personas derivada de accidentes o enfermedades profesionales. Miren ustedes entonces que pueden encontrar mmm, varios elementos en varios elementos que nos ayudan a detectar, a prevenir los riesgos, pero también a evaluarlos. Y precisamente por esa razón es que ya en esta parte de la evaluación de riesgos no me detengo mucho. Es un asunto muy absolutamente técnico, que requiere una experticia. Por eso les he dejado a ustedes para la evaluación de riesgos unos videos que están en la plataforma, pero también les he dejado con respeto al profesional, he obtenido de YouTube unas charlas que él brinda porque es experto, conocedor en asuntos de evaluación de riesgos. Así que quien quiera profundizar tiene allí más elementos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? El poder determinar las condiciones, los factores que pueden incidir en la existencia de riesgos en la búsqueda de soluciones. Y por esa razón, yo les he pedido en lo que está establecido en la plataforma como actividad de aprendizaje práctico experimental, revisen el artículo 57 del Reglamento General de Riesgos. Revisen los modelos que les he dejado de matrices de riesgos, porque ustedes deben elaborar una matriz de riesgo muy sencilla. No estoy pidiéndoles la mayor experticia porque no van a tener, uh, no lo tienen, no lo tengo yo tampoco, pero sí pueden sacar algunos elementos, tres elementos básicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Van a hacer una simulación de una empresa, allí están todos los detalles. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Qué incidencia tienen? Y luego un plan de acción para buscar, mitigar, solucionar, evitar los riesgos que ustedes mismos allí están desarrollando. Así que a no hacerse mucho conflicto con esto, también les he pedido que realicen una actividad revisando la página del Ministerio del Trabajo. No les he pedido elaborar un reglamento interno de seguridad y salud, pero sí que con el modelo que existe en el Ministerio del Trabajo, creen un propio modelo. Eviten entrar en detalles técnicos que no los conocen. Solo los elementos básicos que deben llenar, datos de la empresa, asuntos relacionados a los mecanismos de prevención, lo fundamental. Si tienen dudas, asimismo, por WhatsApp me enviarán las cuestiones que requieran aclaración, explicación. Les puedo hacer un video de explicación si fuera necesario, pero todos los detalles están allí. Nada extraordinario, nada de actividad absolutamente técnica. Es una cuestión de interesarse por este aspecto, por conocerlo, por lo menos los elementos básicos, para que no les sorprenda cuando ustedes en un momento determinado vayan a dirigir una empresa. Esto evidentemente está destinado para un especialista, para los especialistas que están en las unidades de salud ocupacional, pero
reitero, es importante que ustedes tengan un acercamiento a la normativa y un acercamiento a la parte técnica también. No puedo dejar de lado el que mencione al protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y a toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, instrumento jurídico que fue emitido mediante acuerdo ministerial número MDT, Ministerio de Trabajo, 2020-244. Desde luego no es que sea un logro del gobierno de esa fecha, eh, criticable, y ustedes me han escuchado tratar sobre los distintos aspectos de crítica a ese gobierno que abandonó a los trabajadores en plena pandemia. Este documento es resultado de estudios anteriores, de análisis previos y resultado también de la existencia de una ley específica eh, respecto a la violencia contra la mujer. En todo caso, dar el mérito de que se promulgó, que se lo aplicó y que más que se lo aplicó, que se lo publicó en el tiempo que debía ser. Efectivamente está publicado, existe, está vigente. Es un protocolo que quiere decir que es un mecanismo que establece los procedimientos que deben adoptarse cuando se produce acoso laboral, cuando se produce violencia en el trabajo, en los espacios del trabajo contra las mujeres. En ese protocolo van a encontrar los pasos que hay que dar para presentar una denuncia, cómo debe presentarse, las pruebas que hay que presentar, las acciones que se deben adoptar. También el procedimiento para denunciar los casos de discriminación, acoso laboral también en los espacios de trabajo, los requisitos que debe contener la denuncia, las sanciones que están previstas en aplicación de la normativa general. Ahí van a encontrar entonces un camino que hay que seguir respecto a la violencia dentro del trabajo. Protocolo es un camino, un procedimiento que hay que adoptar para cuando se suscitan situaciones como estas que estamos refiriendo en el trabajo de discriminación, de acoso, de violencia contra la mujer. Importante documento, desde luego, a tenerlo presente, consta en el Acuerdo Ministerial 2020-244, que también está en la plataforma del aula virtual. Allí pueden encontrarlo. Por último, solo dejo mencionado esto que hablamos al inicio. En la primera grabación que les presenté, hice mención que junto a los riesgos, una vez que se producen los riesgos, así como hablamos de prevención, si ya finalmente se producen los riesgos, tienen que haber prestaciones, que significan compensaciones que deben recibir las personas trabajadoras por sus incapacidades y aún por la muerte que se produjera como efecto de los accidentes de trabajo. Las prestaciones básicamente están establecidas en el mismo, tantas veces mencionado, Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo. Vamos a encontrar las prestaciones en el capítulo cuarto. Ahí vamos a encontrar el tipo de incapacidades que existen, los subsidios que existen, las pensiones que se cubren en los diferentes casos de incapacidades y digo aún de la muerte. No voy a referirme ya en esta parte porque, como les he explicado, como esto lo maneja el IES, tenemos una sección, una unidad específica destinada a los seguros que administra el IES y dentro de esos seguros, el Seguro General de Riesgos de Trabajo, que lo trataremos en ese momento. Por tanto, lo relativo a las prestaciones queda simplemente en esta parte como un enunciado que ya no cabe que lo tratemos por tener otro espacio para ampliarlo. Hasta aquí, compañeras, compañeros, creo que agotamos lo que tiene que ver con, les había puesto allí unos talleres que debíamos hacerlo en el aula, esto ya no será posible y por eso están las tareas dispuestas
el aula virtual para que complementemos estas charlas que he venido dándoles. Espero que haya sido de utilidad, que revisen cada aspecto que les he mencionado, que tanto en las grabaciones cuanto lo que he dejado explicado en el aula virtual, tanto de aprendizaje autónomo como de aprendizaje práctico experimental, para poder complementar y no olviden, tendremos una evaluación de esta unidad que contiene todos estos aspectos relativos a los riesgos del trabajo. Un saludo afectuoso y un abrazo a la distancia, queridos estudiantes.